Hoy vamos a sumergirnos en una historia increíble, la de Stuart Walton, un trader con una de las trayectorias más espectaculares de los años 90. Pero ¿saben qué es lo más alucinante? Que todo su éxito, absolutamente todo, nació del fracaso más rotundo. Fíjense en esta frase del propio Walton. Es potentísima. Creo que es importante llegar tan bajo y ver el abismo. ¿Se imaginan? Esta frase es, en esencia, el resumen de todo el viaje que vamos a recorrer. Un viaje desde estar a punto de perderlo todo hasta alcanzar un éxito que muy pocos logran. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque vemos la gran contradicción de su vida. Miren esto, él quería ser artista, escritor, una persona creativa, idealista. De hecho, es que odiaba el mundo de las finanzas. Y sin embargo, ¿en qué se convirtió? En un trader, un mago del mercado, un gestor de hedge funds. La pregunta es obvia, ¿no? ¿Cómo es posible este cambio? Bueno, pues su entrada en el mundo del trading fue de lo más rocambolesca. Tenía un máster en administración, sí, pero sus sueños iban por otro lado. Él quería ser dibujante de cómics. Y al final acabó en las finanzas casi de casualidad. Y su primer trabajo, trabajo por llamarlo de alguna manera, era poco más que el chico de los recados. Imagínense, empezaba a las 3:30 de la madrugada. Y encima tenía que aguantar gritos y abusos verbales todo el día. Que su primera toma de contacto con el mundo financiero fue brutal. Solo sirvió para que lo odiara todavía más. Y a partir de ahí, la cosa no mejora. Ahora vamos a ver sus primeros pinitos operando por su cuenta. Una etapa que, digamos que fue una sucesión de errores garrafales. Aprendió lecciones, sí, pero de la forma más dura posible. Y al principio, con el dinero de otros. Esta línea de tiempo es como la crónica de un desastre anunciado. Miren qué rápido va todo cuesta abajo. Primero, un don nadie en divisas, un trabajo que odiaba. Luego en renta variable, un puesto aburridísimo de simple tramitador de órdenes y aguantando más broncas. Después, en bonos, que sí, era emocionante, pero también un estrés brutal. El resultado, un agotamiento del libro. Lo dejó todo sin tener ni idea de qué iba a hacer. Y entonces llega el momento de su primera operación, con su propio dinero. Con el de su padre. Le pide $10.000 y los pulveriza. Los pierde todos en apenas 3 semanas. ¿Y cuál fue su brillante estrategia? Pues hacerle caso a los chivatazos que le daba el chico del café. Tal cual. Pero esperen, que lo peor no es eso. Lo más sangrante es que, irónicamente, la acción que había comprado de Liz Claiborne multiplicó su valor por 5 en menos de un año, justo después de que él, presa del pánico, la vendiera. La lección no pudo ser más dura. La idea era buena, pero la ejecución, el método, fue un desastre absoluto. Y con este panorama llegamos al que fue sin duda el momento más oscuro de su vida. Se muda a San Francisco, no tiene trabajo, sus ahorros se están esfumando y en esa desesperación hace una apuesta a todo o nada que casi le cuesta hasta el último céntimo que tenía. Veamos cómo se fue cociendo el desastre, paso a paso. Primero, la pura desesperación. Estaba en el paro y aceptó un trabajo deprimente haciendo llamadas a puerta fría. Resultados, 0 ventas en 8 meses. 0. Segundo paso, el préstamo. Hipoteca su casa, donde tenía metidos los ahorros de toda su vida, y saca $50.000. Y tercero, el error fatal. Coge ese dinero y lo usa para ponerse corto en empresas buenas y para comprar acciones de empresas malísimas, todo basado en el run de la oficina. Y miren este gráfico, porque es que habla por sí solo. Es la crónica de la caída libre. En apenas unas semanas había perdido el 75% del dinero. El 75%. Su cuenta bajó de 50.000 a solo $12.500. Estaba literalmente asomándose al precipicio. Escuchen sus propias palabras porque ponen los pelos de punta. Los $75.000 que había puesto en mi casa eran todos mis ahorros. Era el abismo negro. Es que se puede palpar el miedo, ¿verdad? El estrés de ver que los ahorros de 10 años de trabajo se podían evaporar en cualquier momento. Pero, y este es un pero muy grande, justo ahí, en medio de todo ese caos, algo hizo clic. Una última operación, un golpe de suerte increíble, lo salvó de la ruina total. Y el susto, el shock de haber estado tan cerca del desastre fue lo que lo cambió todo. Transformó su manera de ver el mercado para siempre. Aquí se ve perfectamente el antes y el después. Es un cambio radical de mentalidad. Miren, de hacer caso a los rumores, a aislarse del mundo. De comprar basura a buscar lo que él llamaba empresas bendecidas, esas que parecen tener el favor del mercado, las que suben hasta en los días malos. De seguir al rebaño a fiarse solo de su propio análisis. En resumen, dejó de ser un apostador y se convirtió en un estratega con disciplina. Y con esta nueva mentalidad, Walton crea su propio sistema.
Un método único, basado en 4 pilares fundamentales, y sobre todo en una decisión que lo cambió todo. Iba a trabajar solo. Totalmente solo. Era la única manera, según él, de encontrar una estrategia que de verdad funcionase. Y su sistema era una especie de cóctel a 4 partes iguales. Un 25% eran los fundamentales, o sea, mirar si la empresa era sólida de verdad. Otro 25% el análisis técnico, para leer los gráficos. Un tercer 25%, y esto es muy interesante, se dedicaba a observar cómo reaccionaba la acción a las noticias. Y el último 25% era pura intuición, ese olfato que se desarrolla con los años. Con esa mezcla, buscaba esas famosas acciones bendecidas. Y esta idea de la soledad la llevó al extremo. Su firma, Reindeer Capital, consistía en Stuart Walton, él solo. Decía que tener a alguien más en la oficina dándole su opinión era muy desestabilizador. Para él, el éxito pasaba por crear un vacío a su alrededor, eliminar todo el ruido para poder escuchar lo que de verdad importaba, el mercado. Y todo esto nos lleva a sus reglas de oro, los principios que extrajo de esa experiencia al borde del abismo. No son reglas de un libro de texto, son lecciones aprendidas a base de golpes, forjadas a fuego en el peor momento de su vida. Y estas son las reglas que tenía pegadas en la pantalla del ordenador para no olvidarlas nunca. Son muy claras. La primera, escucha al mercado, no a la gente. Segunda, si tienes la más mínima duda sobre una operación, ciérrala, fuera. Tercera, añadir dinero a una posición que pierde es muy tentador, pero casi siempre es un error garrafal. Cuarta, oblígate a comprar cuando todo el mundo vende y a vender cuando todo el mundo compra. Y la última, identifica rápido tus aciertos y tus errores. Potencia los primeros y corta de raíz los segundos. Pero si lo pensamos bien, la clave de todo esto no es solo una estrategia, es algo mucho más profundo, el autoconocimiento. Walton fue brutalmente honesto consigo mismo, identificó su talón de Aquiles, se dejaba influir por los demás. ¿Y qué hizo? Pues construir toda una carrera, todo un sistema diseñado específicamente para anular ese defecto. Por eso, trabajaba solo. Y con esto llegamos al final, y creo que nos deja una pregunta bastante potente flotando en el aire. ¿Es realmente necesario tocar fondo, asomarse a ese abismo para poder alcanzar un éxito de verdad, uno que perdure? La historia de Stuart Walton, desde luego, parece decirnos que sí, que a veces de la amenaza del fracaso más absoluto es de donde nace la victoria más grande.